hemos dado inicio, ¿no?, en un ciclo de conferencia con Jalasot a las 10 de la mañana. Era un poco más exclusiva, hubo un formulario, se le invitó a la mayoría de los grupos y se registraron los que tenían la disponibilidad de asistir, ¿no? Y continuamos con una serie de conferencias, tanto el día de hoy con las tecnologías web y el día de mañana igual con varios ingenieros que han salido de nuestra facultad, ¿no?, y están trabajando en diferentes empresas, en diferentes áreas tecnológicas, digamos, ¿no? Tenemos una semana llena de actividades jóvenes, le invitamos igual tanto académicas como didácticas, algunos torneos. Esta es una semana que queremos hacer llena de actividades como agrupación support, para que ustedes puedan estar un poco entretenidos, para quitar ese estrés que tenemos de estar lidiando con una cuarentena, una pandemia que nos encierra a muchos en casa, ¿no? Entonces, para comenzar, el ingeniero Jimmy Quispe, egresado de la facultad, que trabaja en el ámbito de desarrollo web, nos va a contar la experiencia y nos va a recomendar las tecnologías, herramientas, tanto en trabajo de equipo que hay en las tecnologías web, ¿no? Es un rubro muy grande que es lo de ahora y es en lo que deberíamos estar comenzando a perfilar nosotros antes de salir, para salir con una experiencia y no estar recién buscando experiencia con título, ¿no? Adquirir esa experiencia, ¿no?, uno siendo estudiante, para luego ya salir con toda la experiencia necesaria para esto. Bueno, sin más que decirle y felicitarle a ustedes su presencia, recuerden que pueden preguntar sus dudas en los comentarios, el equipo que está pendiente a las preguntas lo va a anotar y luego al finalizar el ingeniero Jimmy Quispe va a responderlas todas, ¿no? Entonces, sin más que decir, Jimmy, te paso el mando de voz para que puedas deleitarnos con todas tus sapiencias que tenés. Genial. Muchas gracias, Ronaldo, por la presentación, ¿no? Voy a presentar personalmente. Soy Jimmy Quispe Yujra, como mencionaba mi amigo y colega Ronaldo. Yo me estoy desenvolviendo actualmente como desarrollador web. He egresado de la facultad, así es que mucho del conocimiento que he adquirido, que no es todo el conocimiento, ¿no? Porque si bien mencionó, el desarrollo web es un campo muy, pero muy amplio, que ni en toda una vida se podría aprender todo lo que hay disponible al respecto. Entonces, pero antes de hablar más que todo cómo es en la práctica el desarrollo web, ¿no? Para entrar un poquito en contexto, vamos a dar un pequeño recorrido a través de la historia de la web, cómo ha sido desde sus inicios hasta la actualidad. Vamos a ver el desarrollo web desde sus cimientos, desde sus bases. En los inicios de la web, ¿no? ¿Cómo fue que inició el mundo de la web? Vamos a ver toda la infraestructura, qué componentes han hecho posible que la web sea lo que es hoy en día. Uno de esos componentes importantes ha sido el desarrollo de la Internet, que en la década de los 60 nace de un proyecto que tenía como objetivo un uso gubernamental. Ese proyecto es el denominado ARPANET, pero si bien empezó como un proyecto que estaba exclusivo para uso gubernamental, se fue expandiendo poco a poco con el tiempo, ¿no? Así fueron también adoptándolos entidades educativas, universidades, centros de investigación en general. Y a medida que fueron adoptando, esa infraestructura tuvo que ir evolucionando. Es por eso que a finales de los 80 ya se habían establecido ya los protocolos más importantes para el funcionamiento de la Internet, que son el protocolo TCP/IP y el modelo OSI para el manejo de las redes. Seguido y en paralelo, por así decirlo, porque la web estuvo evolucionando, ¿no? Tuvo múltiples ramas y actualmente también tiene muchas ramas por las cuales sigue evolucionando. Fue necesaria la aparición de la World Wide Web. La World Wide Web nace, ¿no? Viene de la mano de un ingeniero, los ingenieros somos los cracks, de un ingeniero llamado Tim Berners-Lee. Él estaba trabajando en el CERN en aquellas épocas y se le ocurrió la idea
de querer compartir los artículos científicos entre sus colegas, ¿no? Porque aparte que en el CERN trabajan las mentes más brillantes, y como en ese entonces no había todo lo que hay ahora, la Internet como la conocemos, él fue de los pioneros. Es por eso que a Tim Berners-Lee se lo considera el padre de la web, ya que él fue el que, el que proporcionó, el que armó el primer protocolo, ¿no? Los primeros protocolos para la World Wide Web, como son el HTTP, el lenguaje HTML, las URL, fueron presentadas por él. Y en 1991 ese bosquejo que empezó como bosquejo se fue tornando más serio y se liberó al público. También cabe aclarar, ¿no?, que este señor Tim Berners-Lee fue la primera persona en armar una arquitectura cliente-servidor funcional, porque fue él quien instauró las bases, y fue también de la mano de esa persona que surgió el primer navegador web que irónicamente se llamaba World Wide Web. Aparte de eso, de los protocolos y las bases que ha sentado Tim Berners-Lee, él formó lo que es el consorcio de la World Wide Web, o la W3C. Eso cuando fue a formar parte del equipo del Instituto del MIT, ¿no?, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Otro componente importante que hay que tomar en cuenta son los navegadores, los web browsers, porque sin ellos, que más que todo es la parte cliente, la web no tendría el significado que tiene ahora. El primer navegador en brillar, ¿no?, luego de que se hayan creado, los navegadores, el primero en brillar, porque hubieron muchos navegadores, fue el Netscape. Fue uno de los primeros navegadores populares porque estaba disponible en muchas plataformas, ¿no? Ese es un tema también importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros como desarrolladores. Cuando un producto salga, tiene que estar disponible en la mayor cantidad de plataformas, y ese es uno de los motivos por los cuales Netscape brilló y se hizo muy popular. Pero en 1995, de la mano de Bill Gates y de Microsoft, junto con Windows 95, de ese entonces, esa edición, salió el Internet Explorer. Esa herramienta que fue muy odiada, pero también marcó hitos importantes en el desarrollo web, porque muchas tecnologías que actualmente usamos vinieron de la mano de Internet Explorer. Eso es lo más gracioso. Y fue hasta 2002, ¿no?, donde se marcó su máximo auge, fue su pico, donde estuvo presente en el 95% de los equipos a nivel mundial. El 95% de las conexiones a la World Wide Web se hacían desde este navegador. Por ejemplo, así como hubieron navegadores que fueron surgiendo, Internet Explorer lo hizo, desbancó a Netscape, entró el zorrito, el Firefox, allá por el año 2003, y fue en el 2009 donde alcanzó su máximo pico de usuarios, ¿no? Y fue uno de los primeros en tratar de desbancar a Internet Explorer. En sí ya lo estaba haciendo, pero no fue hasta que apareció Chrome de la mano del gigante de Google, que en ese entonces no era el gigante que es ahora, pero sí tenía el motor de búsqueda Google, que era el más usado, que arrasó prácticamente con todos los motores. Dijo, bueno, ya tengo mi motor de búsqueda, ¿por qué no le hacemos un navegador? Y así fue que se metió en la competencia de los browsers, en 2008, ¿no? Hubieron muchos navegadores, como les mencioné, pero los más importantes fueron esos de ahí. Aquí se puede ver, se observa, por ejemplo, este gráfico, en el cual se puede apreciar el uso que se le hizo a los navegadores, su cuota de mercado, su cuota de uso respecto del tiempo. Vemos cómo Internet Explorer tuvo una caída en picada, literal, luego de que apareciera Mozilla y entrara en la competencia Chrome. Y vemos también, ¿no?, cómo Chrome se disparó literalmente. Ahorita es el que tiene la mayor cuota, aunque siguen habiendo otros navegadores que están apareciendo, ¿no? Pero los más importantes, los más utilizados son Mozilla Firefox, Google Chrome, y como que Edge
la nueva cara de Edge basada en Chromium está queriendo ahí meterse por algún lado y otra vez recuperar cuota de mercado. Luego también está, ¿no?, Safari de Apple. Otro componente muy importante que también marcó un antes y un después fue la llegada del iPhone. Obvio, ¿no? Antes de la llegada del iPhone ya había teléfonos móviles que se conectaban a Internet, pero no eran como lo es ahora. Las páginas web de antes que se mostraban en móviles tenían un protocolo específico que era el WAP y se veía horrible, ¿para qué? Se veía horrible esas páginas. No se comparan con lo que se puede hacer hoy en día con un smartphone, porque también esos teléfonos eran limitados. Pero ¿qué fue lo que desmarcó a iPhone del resto? Con iPhone se estaba deshaciendo, se decidió deshacerse de una tecnología que también pegó mucho allá por la época entre el 2000 y el 2006, que fue Adobe Flash. Actualmente ya poco se escucha de Adobe Flash, pero esa tecnología era ampliamente utilizada para hacer temas de animaciones y interacciones en el navegador con el cliente, ¿no? Porque el desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript como está disponible actualmente, distaba mucho, no estaba años luz. No se podían maquetar ciertas cosas con HTML, todo era bregar con tablas, el CSS era muy limitado, y como había esa batalla entre navegadores, ¿no?, que salía Chrome, que salía Microsoft con Internet Explorer, no había una regulación a nivel estándar. Si bien ya estaba la W3C, que es el consorcio para que sugería los estándares, ¿no?, siempre trataba la empresa que tenía el monopolio, que tenía la mayor cuota de mercado, trataba de imponer sus propias reglas, trataba de imponer tecnologías. Y eso fue uno de los motivos también por los que Internet Explorer fue muy odiado, ¿no? Pero con iPhone, como les comentaba, se hizo a un lado a la tecnología Flash, porque aparte que Flash consumía muchos recursos, o sea, para los teléfonos de esa época, Adobe Flash hacía que se ralenticen los videos. Aún me acuerdo cuando tenía un teléfono Nokia, yo feliz porque podía ver videos de YouTube con mi navegador, pero era un asco, o sea, no era como nos permite actualmente hacer HTML5 y las tecnologías nuevas que ya son nativas ya del navegador. Antes los plugins eran desarrollos de terceros que de alguna manera se hacían correr o se emulaban en el navegador. Ya pasando un poco más a la actualidad, ¿no? El desarrollo de las tecnologías web, su estructura básica, en cuanto a una página web se refiere, consta de los tres componentes, de estos tres componentes: HTML, CSS y JavaScript. Hay muchas otras tecnologías que se apoyan en estas tres, pero estas son las fundamentales, ¿no? Porque con estas está armado prácticamente todas las páginas web a nivel mundial. Pese a que se utilice algún framework del lado cliente o del lado de servidor, termina siendo HTML, CSS y JavaScript que se pinta en tu navegador. Y esta es una forma de verla de forma intuitiva, ¿no? HTML vendría a representar la estructura del contenido de una página web. Como podemos apreciar en esta imagen, sería como el esqueleto. Mientras que JavaScript, que ha evolucionado demasiado también en el tiempo, permitiría las interacciones, ¿no? Permitiría acciones, eventos, validaciones, permitiría también el manejo de múltiples procesos en segundo plano, ¿no?, gracias a los workers que actualmente ya están más estables, más estándar. Y CSS, que vendría a ser la parte estética. Con CSS podemos darle una apariencia bonita a nuestra página web, mientras que con HTML definimos su estructura, definimos el cuerpo, el esqueleto. Con CSS le estamos dando vida, lo hacemos más bonito, más agradable al usuario, porque si no se ve bonito, es muy poco probable que nuestra página llegue a tener su objetivo, que sea visitado, que sea fácil de usar, ¿no?
Antiguamente se manejaba lo que es el concepto del renderizado de las páginas en el lado del servidor, ya que antes las máquinas, las computadoras clientes, los navegadores no eran muy potentes. JavaScript solo se utilizaba para hacer una que otra validación de formularios en la web. No permitía manejar eventos, manejar el DOM de la manera como se hace ahora. Por lo tanto, la computadora, nuestro navegador cliente, solo era una mera herramienta para pintar o mostrar una página web. Todo el contenido dinámico que se realizase para un sistema web se lo hacía del lado del servidor. Y eso es lo que significa, ¿no?, el server-side rendering. Significa que todas las páginas web dinámicas o el contenido dinámico lo arma el servidor. El servidor es encargado de armar la página web con el contenido dinámico. Se conecta, por ejemplo, un típico flujo de server-side rendering sería el siguiente, ¿no?, como se muestra en este gráfico. La máquina cliente o el navegador hace una solicitud a través de la URL al servidor. El servidor, en función de lo que haya solicitado el cliente en su solicitud, puede hacer una consulta a una base de datos. Esa base de datos va a devolver información y el servidor, en función de esa base de datos, arma el contenido de la página web. Por así decirlo, un ejemplo sería un Facebook, ¿no? Cuando te inicias sesión, cuando logueas en tu cuenta de Facebook, está yendo al servidor. Y el servidor lo que hace es consultar la base de datos, obtiene tus datos, tu información, tus publicaciones y demás, y en base a eso se arma un contenido el cual se te muestra a ti como usuario a través del navegador. Pero con server-side rendering eso se hacía solo en el servidor. Así el servidor ya armaba el contenido y lo devolvía al navegador y el navegador solo se encargaba de mostrártelo. Actualmente el server-side rendering sigue siendo utilizado, pero ya hay otras tecnologías que yo creo que en un futuro no muy lejano van a terminar haciéndose mucho más populares que el server-side rendering y la van a desplegar. Por ejemplo, está de moda, muy de moda, utilizar las APIs REST, para que el servidor solamente se encargue de devolver información, ¿no? Y así todo el renderizado se haga en el cliente. La aplicación web del cliente solicitaría la data al servidor, el servidor devolvería la información en JSON, que es lo más habitual, y sería el propio navegador el encargado de agarrar esa data y mostrar y pintar la información en el cliente. Eso antes no era posible porque las máquinas del cliente eran, ¿qué quieren que les diga, no? Allá por el 2008 lo máximo que podía tener, o 2005, lo máximo que uno podía tener en RAM era 1 GB, y fíjense cuánto ocupa Google Chrome actualmente. Se come prácticamente toda la RAM, pero es gracias a eso también que se pueden hacer muchas cosas ahora desde el lado cliente. Ya no dependemos mucho del componente del servidor. Y como les mencionaba, como ya las máquinas clientes son cada día más potentes y tienen más funcionalidades a disposición del desarrollador, es que han surgido los frameworks web. Los web frameworks podemos encontrarlo en varios sabores y dependiendo de la tecnología, ¿no? Tenemos framework para JavaScript. Los más populares actualmente son Angular, Vue y React. Estos son frameworks que nos pueden ayudar a hacer el client-side rendering. En base a APIs REST, consumen la data y estos frameworks nos ayudarían a hacer todo el pintado de la información dinámica. Otro framework web que fue ampliamente utilizado, actualmente se está pensando mucho en quitarlo, varias librerías de terceros que antes dependían y que iban bien de la mano agarraditos con jQuery, están poco a poco haciéndolo a un lado, ¿no? Le están haciendo la camarilla a jQuery, qué malvados. Pero jQuery tuvo su objetivo. En aquellas épocas donde lidiar con diferentes navegadores era un infierno total porque podías programar un sitio web con cierto estilo y cierta funcionalidad y te corría en Internet Explorer. Pero ese mismo sitio web, querías cargarlo desde Chrome o Firefox, te topabas con la sorpresa de que no te mostraba, no te cargaba bien o daba errores.
Y ahí es donde jQuery, ¿no?, nos echó una manito y nos ayudó harto en el tema de las múltiples plataformas de navegadores. Nos ayudó harto. Pero actualmente JavaScript ha evolucionado de tal manera que todo lo que se puede hacer con jQuery también se puede hacer de forma nativa con JavaScript. Salvo ciertas excepciones, la mayoría del funcionamiento que nos brinda jQuery ya lo podemos hacer con JavaScript puro. Lo mismo con CSS, ¿no? Poco a poco las librerías como Bootstrap, que por cierto también está prescindiendo de jQuery, en su nueva versión ya no va a incluir o ya no va a depender de jQuery. Y Foundation, que es otro framework al igual que Bootstrap, que es para el maquetado fácil, te agiliza el maquetado de las páginas web con los estilos, te da una API sencillísima para manejo de sistemas de grillas en el navegador o retículas. Pero también en CSS ha aparecido la tecnología Flexbox. Flexbox y CSS Grid también proporcionan APIs muy sencillas y fáciles de utilizar, que a veces pienso, ¿por qué tendría que utilizar Bootstrap, no? O cualquier otro framework cuando ya lo podría hacer de forma nativa con CSS? Pero hay hay que tomar otro factor en cuenta, que así como son tecnologías nuevas, aún no están estables. Y ese tiene que ser un factor importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando se trate de elegir tecnologías, ya sea del lado del servidor o del lado cliente. Porque suena bonito decir, wow, pucha, yo estoy con Angular 9, estoy trabajando con la última versión de Bootstrap. Para proyectos que se están empezando desde cero, yo creo que sí, podría ser factible, pero imagínate que entres a trabajar en una empresa o trabajes con unos colegas que ya tienen, ¿no?, un sistema o que ya han empezado un sistema con ciertas tecnologías. Por así decirlo, ya trabajan con jQuery y por el simple hecho que muchas librerías y en la web se esté poniendo de moda el JavaScript puro, no por ello significa que vamos a matar ese proyecto y vamos a decir, no, quitemos jQuery y hagámoslo todo con JavaScript puro. No es tan sencillo porque en ese proyecto puede haber horas de trabajo invertidas, trabajo de todo un equipo, y ese es un factor importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las tecnologías, si bien nos ofrecen oportunidades y nuevas formas de hacer, tenemos que saber adaptarlas y adecuarlas a nuestro proyecto. Porque no es nomás agarrar una tecnología y deshacernos de otra por el simple hecho de estar actualizados. Así también como hay framework del lado cliente, tanto para JavaScript, CSS y HTML, hay también framework del lado del servidor. Así como en los inicios, PHP era el rey, sigue siéndolo por ahora, aunque no me guste, y a mí y a muchas otras personas, PHP sigue siendo el rey, ¿no? Más del 60% del contenido web que está disponible en Internet ha sido generado gracias a PHP y se sigue generando gracias a PHP. Facebook es un claro ejemplo de ello, ¿no? Todo el core del backend de Facebook está desarrollado sobre PHP. No exactamente PHP, pero en su núcleo es PHP, ¿no? Porque los de Facebook han hecho como Microsoft hizo con JavaScript. Microsoft sacó TypeScript, que es un superconjunto del lenguaje JavaScript que te permite manejar clases, interfaces, te permite manejar mucho de lo que muchos de nosotros como desarrolladores o futuros desarrolladores estamos acostumbrados con lenguajes tipados, lo llevaron a JavaScript. Algo parecido hizo Facebook con PHP. Ellos tienen una versión de PHP específica con la que trabajan, una modificación que ellos le han hecho. Y quizás algún día la vayan a liberar. Pero, como les decía, ¿no? PHP sigue siendo el rey. Muchos decían que se iba a morir y sigue por ahí arrastrándose y tratando de resurgir con las nuevas tecnologías que está incorporando en sus versiones nuevas. Pero JavaScript no se ha quedado atrás. JavaScript ha sido muy versátil. Empezó siendo de un lenguaje tan simple que solo se utilizaba para validar formularios,
a tener toda una funcionalidad del lado del cliente que no tiene nada que envidiarle a cualquier lenguaje tipado que ya conocemos como Java, C Sharp, y es por eso que ha sido adoptado para el uso en el servidor gracias a Node.js, y uno de los frameworks más conocidos, más utilizados de JavaScript en el servidor es Express, ¿no? Que trabaja sobre Node.js. Spring es un framework para Java, y Netcore respectivamente es un framework para .NET, que trabaja con Visual Basic y C Sharp. Estos frameworks, como les mencionaba, tienen que ser seleccionados en base a la experiencia que uno tenga, ¿no? Puede que tu equipo de desarrollo, o por último, ¿no? Si estás desarrollando un proyecto independiente, si ya dominas una tecnología, si ya sos un crack, por así decirlo, en jQuery, no por ello vas a echar al tacho, ¿no? Tus conocimientos de jQuery y vas a decir, no voy a hacer un proyecto desde cero con JavaScript puro. Porque no es tan simple como eso, hay que tomar en cuenta factores como tiempos de entrega, el costo que te va a implicar desarrollar el proyecto, y todos esos factores deben ser tomados en cuenta a la hora de elegir una tecnología. Es por eso que, como digo, estas son solo herramientas, puede que unas nos gusten más que otras, pero eso no significa que vamos a decir, wow, yo soy fan a muerte de jQuery, o pucha, Angular es la luz y va a ser el framework del futuro y no va a haber ningún framework que le haga frente. O sea, pensar así no es pisar tierra, ¿no? Y por mi parte, yo les aconsejo que vean a estas tecnologías como herramientas, que es lo que son. Son herramientas que nos permiten agilizar el trabajo y reducir tiempos de entrega y reducir costos, porque ese sería su objetivo. Si lo que nos provoca una tecnología que estemos adoptando no es reducir tiempos de entrega ni reducir costos, y al contrario, ¿no? Nos dan una carga para entregar nuestro proyecto, entonces creo que nuestra decisión o la decisión que se esté tomando no sería la más acertada. Otro punto importante son las herramientas, porque todo desarrollador, aparte de requerir frameworks y herramientas que nos permitan desenvolvernos con las tecnologías web, también necesitamos herramientas, por así decirlo, personales, porque son con esas con las que vamos a estar programando o escribiendo código. Y esas herramientas pueden ser editores de códigos sencillos, como el blog de notas. El blog de notas, hay algunos que dicen, los más crack programan con el blog de notas. Yo dudo que sea así de cierto, pero pueden ser un simple editor de texto, pues, o pueden ser editores de texto enriquecidos como lo es Visual Studio Code, o pueden llegar a ser herramientas IDEs, ¿no? Entornos de desarrollo integrados que tengan un todo en uno dentro de la misma herramienta, como lo es WebStorm. Otra tecnología con la cual tenemos que estar siempre también de la mano son con las herramientas de control de versiones. Hay varias, por ejemplo, está el Team Foundation Server, el control de versiones de Team Foundation, que fue desarrollado por Microsoft, se sigue utilizando, pero es muy poco, no se utiliza, no es tan popular como lo es Git. También está Subversion, pero vamos a hablar un poquito más en detalle de Git, que es el sistema de control de versiones ampliamente utilizado y es el más popular. Git fue desarrollado no por el mismo Linus Torvald, aquel que tuvo que ver con el desarrollo del core de Linux. Lo que nos permite hacer Git como herramienta de control de versiones nos facilita mucho el trabajo de manejar nuestro código, porque imagínense antes, yo no me veo, o al menos me veía antes manejar mis proyectos en la universidad, cuando decía, bueno, ya sistema de ventas versión 1.0. Está listo, hacía mis cambios y era, oye, ¿sabes qué, Juanito, Pepito? Hace este pedazo del código y de que lo tengas, me lo pasas a este Flash.
Ay, era un infierno porque a la hora de mezclar el código se hacía un total desmadre, uno de esos que no te imaginas, ¿no? Y ahí es donde entran los sistemas de control de versiones, porque aparte de evitarnos el crear múltiples carpetas con sistema versión 1.1, 1.2, 1.3, final, etcétera, Git lo maneja eso de forma atómica. Ya no nos preocupamos nosotros por estar nombrando nuestras carpetas, ni lidiamos con el problema de bregar con nuestro compañero de que haga su código y nos los pase por Flash o por un Flash Memory o lo suba a Dropbox y esas vainas, ¿no? Con Git, todo eso se puede hacer de una manera tan sencilla a través de una interfaz de comandos. Hay también herramientas con interfaz gráfica que nos permiten manejar Git de una manera más sencilla. Y también está GitHub. No debemos confundir Git con GitHub, ¿no? Mientras que Git es el sistema de control de versiones, GitHub sería un repositorio basado en Git, pero en la nube. Sería como un hosting donde se almacena nuestro código, pero que sigue las reglas del sistema de control de versiones de Git. Y también quisiera recomendarles, ¿no? Que a la hora de elegir su herramienta, su editor o su IDE para codificar, tomen en cuenta qué también se integra con Git. Porque hay personas que están pro de utilizar Git a través de la consola. Y no es malo, ¿no? Yo desde mi punto de vista opto más por una herramienta porque me facilita, me agiliza el trabajo. Obvio que también es importante aprenderse los comandos y el funcionamiento de Git, pero no tanto los comandos, sino el flujo de trabajo en el que consiste Git, que sería crear un repositorio, hacer tus cambios, hacer una confirmación de esos cambios, hacer que esos cambios sean subidos a un repositorio externo o tú recuperes los cambios de un repositorio externo. Eso es lo más importante, ¿no? Que si hay conflicto hay que hacer una mezcla, que si hubo un error hay que volver a una versión anterior. Obvio, eso se representa a través de una consola de comandos por ejemplo, para ver los cambios que hay disponibles, puedes hacer un git fetch. Para hacer una mezcla ocupas un merge y hay otros comandos también que te permiten hacer solicitudes de extracción. Está bien saber manejar la línea de comandos, pero te agiliza harto el hecho de que tu herramienta de programación, tu IDE o tu editor de código, esté integrado con el sistema de control de versiones. Otro aspecto importante del desarrollo actual, comparado con antes, es que allá mucha del trabajo que tocaba hacer manualmente, como subir tus cambios a un repositorio, bajarte los cambios de un repositorio, empaquetar, dependiendo del lenguaje, hay algunos lenguajes que empaquetan el compilado, y lenguajes que son interpretados no necesitan ese empaquetado, y luego eso requiere que se suba y se despliegue en un servidor. Con DevOps, con Continuous Integration y Continuous Delivery, nos quitamos una carga de encima, porque estas herramientas nos permiten hacer ese trabajo de forma un poco automatizada, ¿no? Porque ya están de alguna manera vinculadas a nuestro sistema de control de versiones y podemos ahí programar tareas, scripts, para que en base a comandos, a instrucciones que nosotros definamos en la herramienta, agarre los cambios, haga un empaquetado, genere un empaquetado dependiendo del lenguaje y tecnología y haga un despliegue de forma automática. Una de esas herramientas la proporciona Microsoft. Por ejemplo, Microsoft Azure DevOps está disponible tanto en versión paga como en versión gratuita, ¿no? Sus características de la versión gratuita es que no tenemos límite de repositorios creados. Podemos crear múltiples repositorios. Podemos optar también entre el sistema de control de versiones Git o el sistema de control de versiones Team Foundation. Por ejemplo, es el dashboard que nos brinda Azure DevOps en su versión gratuita.
Y es muy parecida a la versión de paga, pero una de las diferencias es que no nos limita en cuanto a la cantidad de repositorios, pero sí nos limita en cuanto a la cantidad de usuarios colaboradores, ¿no? En un repositorio, en un proyecto que nosotros definamos en esta herramienta, no pueden trabajar más de 3 personas. Esa es una de las desventajas, pero si se trata de aprendizaje y proyectos web pequeños, va de la mano y nos puede ayudar demasiado. Actualmente yo en mi trabajo, ¿no? Donde estoy desempeñando mi rol de analista desarrollador, utilizan esta herramienta, pero ya lo hacen en su versión paga, que por motivos, ¿no?, de confidencialidad no podría mostrarles ese dashboard, pero sí puedo mostrarles este dashboard de su versión gratuita. Como pueden observar, una de las funcionalidades que me ha gustado de este dashboard, de esta herramienta de Azure DevOps, es que a la hora de crear un proyecto y definir un repositorio, yo puedo definir por así decirlo, una forma de comportamiento a la hora de manejar mis proyectos. Habrán escuchado, me imagino, de Scrum, metodologías ágiles, y Azure DevOps ya lo tiene implementado, ¿no? Al menos el funcionamiento del flujo de esas metodologías como Scrum. Por ejemplo, acá pueden ver, yo tengo definido ítems de trabajo que hice en un proyecto personal. Y puedo también ver mis backlogs. Puedo aquí yo definir las tareas para mi product backlog. Puedo asignar responsabilidades y definir también roles de usuario. También puedo definir mis sprints. Y en función de mis sprints, de cómo esté manejando mi proyecto, puedo asignar las tareas, darle un tiempo de duración, cambiar sus estados. Hay otras herramientas también como estas, de uso gratuito. También está Trello. Pero esta es una de las herramientas que yo actualmente estoy ocupando. Por si acaso también, como esto está vinculado, si se llegase a utilizar Visual Studio como IDE, o instalando un plugin dependiendo del editor, ¿no? Por ejemplo, acá PHP Storm también, que es un IDE de JetBrains, puede fácilmente integrarse con cualquier sistema de control de versiones, ya sea Git, Subversion, y también se puede conectar con esta herramienta, ¿no? No es que por el hecho que sea de Microsoft solo va a funcionar con Visual Studio, también puede integrarse con otras herramientas. Este, por ejemplo, es el repositorio que estoy manejando y está manejado con Git. ¿Y dónde es donde entra el Continuous Integration y el Continuous Delivery? Es en el manejo de las tareas, ¿no? Se automatizan lo que son los tests, y también se pueden crear tareas en segundo plano para que te genere eso un artefacto y eso se despliegue de forma automática en el servidor que uno configure. Les invito a que le echen una mirada a Azure DevOps. Es gratuito y pueden ingresar solo con tener una cuenta de Microsoft y probar todas las funcionalidades que les ofrece. Bueno, ya hemos visto un poco de la trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad, ¿no? Muchos dirán que, bueno, que el desarrollo web solo es HTML, CSS, JavaScript o alguno que otro framework que están apareciendo. Pero cada día me sorprende más. Yo antes pensaba que en la web no se podría representar algo con la misma optimización y el mismo performance de una aplicación móvil, pero el futuro va por ese trayecto. Incluso hay grandes iconos y figuras en nuestro rubro que piensan que en el futuro todas las aplicaciones, ya sean de escritorio, web o móvil o lo que sea, se van a ejecutar en un navegador.
Ya incluso se habla de sistemas operativos que vayan a correr en un navegador, o bueno, van a estar en la nube y uno a través del navegador va a poder acceder a esos sistemas operativos y va a poder manipular información directamente en la nube. Y ahí es donde entran tecnologías como los workers, los IndexedDB, WebAssembly, los SPA y las aplicaciones web progresivas. Crean o no, tener una base de datos en el navegador no, no es algo sorprendente, ya es posible hacer esto gracias a la tecnología IndexedDB. Han habido otras tecnologías en fase de pruebas que se han listado, ¿no? Obvio, los estándares y las empresas como Microsoft, Google han estado poniendo tentativas o prototipos. Ya había una base de datos que se manejaba en el navegador, que se basaba en SQL, pero fue descartada porque no era óptimo para el uso de la web. Cambio, ha habido otra alternativa muy importante y interesante a la vez, que es IndexedDB. IndexedDB lo que nos permite es manejar una base de datos en el navegador. Ya con esto, de a poquito es que las aplicaciones web serían totalmente independientes de un servidor. Ya no dependerían de un servidor, ya no haría falta, en teoría, hacer código backend, ¿no? Pero IndexedDB es una mirada al futuro porque, aparte de manejar grandes volúmenes de información, porque está pensado para manejar grandes volúmenes de información en el cliente y también de forma asíncrona, y eso también gracias a la ayuda de los service workers, ya podemos manejar aplicaciones independientes que pueden trabajar en línea o fuera de línea y así guardar contenido en caché. Y gracias a esa mezcla entre los service workers y las bases de datos embebidas en el navegador es que va a ser con un futuro no muy lejano ampliamente utilizado las aplicaciones progresivas, las aplicaciones web progresivas y las aplicaciones de una sola página, ¿no? Porque estas requieren que el contenido se renderice netamente en el cliente o en el navegador y su interacción con el servidor para la petición de datos sea lo más mínima posible. Otra de las tecnologías del futuro que va a revolucionar harto es WebAssembly. WebAssembly nos permite ejecutar código C#, código C++, C y otros lenguajes que son ampliamente utilizados en el servidor, pero eso, ejecutarlo y correrlo en el navegador. ¿Se imaginan lo increíble que puede llegar a ser eso? Por así decirlo, programar tu sistema sin depender de JavaScript, programarlo solo en C#, tanto el backend como el cliente, ¿no? Tanto el backend como el frontend, lo programarías netamente con C#. Y uno de los frameworks que nos permiten hacer eso actualmente y que es popular y está pegando con fuerza es Blazor, de la mano de Microsoft. Ya con todo esto puesto en la mesa, yo diría que las tecnologías están para servir al desarrollador. No podemos nosotros invertir ese rol y nosotros estar dependiendo de las tecnologías, porque mucho se hablaba de MongoDB, que actualmente es usado MongoDB, pero se creía que iba a desbancar prácticamente a las bases de datos SQL o a las bases de datos relacionales, cosa que en la práctica no ha sucedido, ¿no? MongoDB está creciendo, está empezando, está haciéndose más estable y su uso, si bien en un comienzo se disparó por la novedad y por el hecho que era una nueva tecnología que se integraba bien con JavaScript y los frameworks basados que corrían sobre Node, pero no ha logrado desplazar o dejar inutilizables a las bases de datos relacionales. Y es por eso que considero que no debemos caer en el error de, por el hecho de que una tecnología es muy popular actualmente, significa que esa va a ser y va a seguir siendo en el futuro la tecnología que se va a utilizar para cierta tarea
cierto objetivo. Han habido muchas tecnologías que están siendo quedadas en el olvido, que en su momento pegaron con mucha, pero mucha fuerza. Por ejemplo, Ruby, con Ruby on Rails, allá por el 2008, 2010, parecía que iba a ser la tecnología que iba a desbancar a PHP y a cualquier otra tecnología que apareciese, pero poco a poco está quedando en el olvido. Y actualmente es JavaScript el lenguaje que está gobernando en todo lo que es desarrollo del lado del cliente. Pero WebAssembly promete mucho, va a ser un gran alivio para muchos desarrolladores que tal vez por X o Y motivo o por el rol que desempeñan en ciertas actividades, han estado atados o han sido relegados a manejar solo estos lenguajes como C#, C++, Delphi, en otros casos, y es por eso que no se han familiarizado mucho con el desarrollo frontend. Antes, por así decirlo, existía lo que se denominaba un webmaster que hacía de todo. Hacía el desarrollo del backend, hacía el frontend, hacía todo prácticamente. Y en la actualidad eso se está desmarcando de a poco. Obviamente aquí en Latinoamérica ahí existen y van a seguir habiendo muchas empresas, ¿no? Que por distintos motivos delegan ese trabajo a una sola persona. Pero la web cada vez se hace más compleja, cada día se aumentan tecnologías y funcionalidades que está creando la necesidad de especializar ciertas tareas. Es por eso que hay lo que se denomina backend developer, frontend developer, incluso ya hay lo que se denomina UI, UX, que son conceptos que van orientadas más que todo al lado del diseño gráfico, pero que también van arraigados con el desarrollo frontend. Temas como experiencia de usuario, que la disposición de los elementos sean de tal manera que cuando el usuario interactúe con tu sistema o tu aplicación web, le sea fácil de utilizar y también a la vez agradable. Todas esas tecnologías nos van a permitir que el usuario sea el que más los aprovecha, ¿no? Al final, las herramientas y soluciones que nosotros como desarrolladores realizamos son para suplir una necesidad, que ese es el objetivo con el cual se desarrolla, suplir esas necesidades y dejar a un cliente satisfecho. Y es por eso que hay el dicho que dicen, ¿por qué bregas tanto con esto? Hay algunos que se ha puesto de moda también, incluso he visto en muchas redes sociales, que apareció la arquitectura de microservicios y ya, el server-side rendering o hacer páginas con PHP donde sea el lenguaje del backend el que arme la página es una mala práctica, que hay que hacer todo con REST API o que hay que hacer todo con microservicios o que hay que utilizar arquitectura, clean architecture o arquitectura en N capas. Cualquier cosa que veo ahí me sorprende, porque no se trata de la tecnología en sí, sino que cómo nosotros como desarrolladores o equipo de desarrollo la adecuemos a nuestro proyecto, a un alcance, porque todo proyecto, independientemente de qué tecnología se vayan a utilizar, tienen un alcance. Y ese es el que va a marcar, ¿no? La ruta y el camino y las riendas para que el equipo siga. Porque podría ser un desarrollo de una aplicación o de un portal web tan simple y no me imagino haciendo una arquitectura de microservicios, o trabajar con N capas o hacerlo complicado solo para un proyecto con un alcance de ese tamaño. Obvio va a haber proyectos que sean más complejos, por así decirlo, no sé, un ERP, un CMS o algo más ya de ese nivel. Bueno, ahí sí vale la pena, ¿no? Analizar y decir, aquí voy a ocupar microservicios o aquí sí voy a organizar mi código de tal manera que sea escalable a grandes rasgos, porque va a ser un sistema que se prevé que tenga una duración o tiempo de vida grande y considerable. Y en un sistema que tiene esas características, muchas veces los desarrolladores que se involucraron en la creación al inicio ya no son los mismos en el trayecto. Y es por eso que tienen que emplearse arquitecturas que sean de fácil mantenimiento y que sean fáciles de reutilizarse para que ya el siguiente desarrollador que ingrese pueda acoplarse y sobre la marcha poder hacer los cambios que requiera o el mantenimiento del sistema. Pero hay sistemas que son sencillitos, portales, páginas web,
que son simples CRUDs, y ahí personalmente no le veo el sentido de decir, oh, vamos a aplicar microservicios acá, porque esa es una buena práctica. Pues es una buena práctica, pero hay que saber dónde aplicarla, ¿no? No hay que agarrarse de algo y decir, todo lo voy a hacer con microservicios. Más que todo, por ahí va orientado el consejo que les quiero dar, que las tecnologías las tenemos que utilizar y adaptar o acoplar a nuestros conocimientos o al que tenga nuestro equipo de desarrollo y a las características o alcance del proyecto. Porque si no sería como que, ya nos dan la tarea de matar a una mosca y nosotros por giles agarramos un tanque y la vamos a querer matar con el tanque a la mosca, ¿no? Cuando podemos agarrar uno de esos palitos para mosca y ¡pah! Matarla. O sea, eso es más que todo lo que nosotros necesitamos desarrollar, ese criterio a la hora de encarar estos proyectos. Pues bueno, me gustaría seguir hablándoles más del desarrollo de las aplicaciones. El desarrollo web es amplio, muy amplio. Podríamos hablar toda una tarde o toda una vida describiendo todo lo que conlleva el desarrollo web, pero nada de esto sería posible que uno aprenda o que uno se esmere si la tarea que vos vas a realizar no te gusta, ¿no? Y es por eso que le robo esta frase a Steve Jobs, en la cual menciona que la única manera de hacer un gran trabajo es cuando vos amás lo que haces. Si a vos te gusta la programación, si a ti te gusta el desarrollo, ya sea web, ya sea móvil, o el backend, o te gusta diseñar bases de datos, si a vos te gusta, le vas a meter ganas, te vas a esmerar, vas a bregar, vas a leer, vas a compartir con compañeros, porque otro factor importante en nuestro negocio es el trabajo en equipo. Yo antes pensaba, no, como en las películas, ahí agarra el hacker y se pone a escribir y en una noche ya tiene el brutal sistema ya que hackea la NASA disponible. La cosa no es así, no funciona así. Vos vas a estar ahí en tu trabajo o independientemente de que sea una empresa o una pequeña startup, vos vas a estar con otras personas trabajando. Con ellos vas a tener que aprender a coordinar, vas a tener que ver, conocer tus habilidades y tus limitaciones. Porque ahí, en caso de que tú tengas una limitación y no puedas hacer algo, no estés ahí bregando sin sentido más tiempo del debido, ¿no? Así tú puedes consultar con tu compañero o tu colega de trabajo y decir, mira, no sé, tengo que hacer una página que su carga de paginación de datos o carga de datos sea diferida, que tenga que cargarlo a demanda y en base a que yo haga scroll vaya apareciendo los productos. Nunca he hecho algo parecido, entonces puede que tu compañero lo haya hecho, ¿no? Y te diga, no, yo ya me he topado con eso, a mí ya me tocó bregar y rascarme y ya me tocó que me salgan humos de la cabeza para hacer eso. Y te puede ayudar, te puede decir, mira, para hacer eso vas a necesitar un manejador de eventos, vas a detectar el scroll y cuando detectes que el scroll sea, que el top de tu scroll sea menor al alto del scroll de tu contenedor, entonces vos haces tu llamada a Ajax o lo que sea para hacer la carga de los productos. Hay muchas cosas así, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo en equipo. Pero vuelvo a reiterar que si a ti el desarrollo, la programación es lo que te apasiona y lo que te gusta, lo vas a hacer. Lo vas a hacer con ayuda o sin ayuda, pero lo vas a hacer, vas a encontrar la forma. Si es que amen el desarrollo, amen su trabajo, porque solo de esa manera van a dar algo de calidad para el cliente final o para la persona para la cual estén prestando su servicio. Muy bien, querido Jimmy, gracias por la conferencia. Yo creo que en esa parte con la que estaba finalizando yo estoy muy de acuerdo contigo porque sí, a veces a uno se les cruza un montón de cosas por la cabeza en lo que son problemas y sí, tienes mucha razón en la parte de, bueno, al menos en mi experiencia personal, ¿no? Yo cuando estaba empezando a conocer lo que es la parte de programación, yo igual pues siempre le gusta a uno, ¿no? Algunos somos como que orgullosos y nos gusta hacer nuestras cosas solo y no quiere pedir ayuda a uno, entonces con el paso del tiempo uno aprende pues no que es mejor sí a veces necesitar ayuda y estoy muy de acuerdo con eso y bueno, si eres una buena persona, yo en mi oportunidad tuve la oportunidad de conocerte a ti como auxiliar
y te he hecho muchas preguntas, has sabido responderme demasiado bien, de la forma tranquila, y es la misma, es lo que nosotros queremos, ¿no? Que siga habiendo, pues, ¿no? Con los nuevos estudiantes y todo eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Y sí me gusta también la forma, ¿no? En la que uno trata de transmitir conocimiento, como bien lo has dicho. Eso es lo más importante. La transmisión de conocimiento, ¿no? Porque si no, a veces uno llega a un lugar donde no sabe ni siquiera dónde está parado y que venga alguien y le diga, a ver, mira, esto es así o puedes hacer esto. Pocas veces pasa y casi siempre, ¿no? Para los que están iniciando en la universidad, que tal vez no están viendo ahorita, no es malo pedir ayuda, ¿no? Tal vez puedas pedir ayuda a alguien malo, se podría decir, y no te puede ayudar, pero eso no quiere decir que todos no te van a ayudar, ¿no? Siempre hay personas Exacto, no va a faltar, digamos, que tratan como tú de dices, compartir, entonces, orgulloso. o al menos alguien que esté, ¿no? Que haya pasado en tu posición. Por ejemplo, yo ahora, todas las personas que conozco, al menos en nuestra facultad, que nuestra facultad es complicadita nomás, les digo, no pidan ayuda, háblenle a compañeros antiguos, no hay problema, digamos. Obviamente hay algunos que somos así como que tímidos y tacaños, se pueden, pero hay otros también como tú que comparten información, entonces en esa parte uno aprende, ¿no? Luego en los comentarios estaba viendo, solo 2 compañeros hicieron 2 preguntas y me gustaría que les contestes. El primero, Dale, mande. un joven que se llama Carlos, dice, ¿es mejor olvidar el frontend para ocupar WordPress y concentrarse solo en el backend? Dice. Eso yo creo que tendrías que responderlo en tu experiencia personal o Ya, según tu criterio. claro. Vuelvo a recalcar, va a depender de tu proyecto, ¿no? Compañero. Puede que la persona que te haya contratado te haya pedido que te hagas X o Y sistema para web, y si vos ya sabes manejar bien WordPress y te facilita el trabajo de tal manera que vos puedas entregarlo rápido al cliente y vos salgas ganando, belleza, digamos, ¿no? Pero tal vez tal vez la pintura sea diferente, tal vez el contexto sea diferente y puede que vos conozcas personas que ya manejan WordPress y tú seas un crack del backend, ¿no? Y has manejado sistemas grandes, vas a tener que seguir manejando el backend, porque WordPress se puede aplicar a varios proyectos, a varios tipos de proyectos, pero hay proyectos a los cuales no se puede aplicar, porque yo no me imagino, por ejemplo, a un equipo o a una empresa diciendo, vamos a hacer un ERP en WordPress. La veo verde, ¿para qué? Por eso va a depender mucho de tu proyecto. Si te gusta WordPress y lo sabes manejar, belleza, seguí, que así gana el cliente al que vos le estás ofreciendo tu servicio, y vos también, ¿no? Porque lo vas a hacer rápido, vas a cobrar algo justo y todos ganan. Ya, muy bien, gracias por responder a la pregunta. La otra dice, del compañero Ale, dice, frontend o backend, dice, ¿cuál campo tiene más demanda? A ver, te podría decir que está muy parejo. ¿Para qué que está muy parejo? Pero va a depender mucho del negocio o al rubro que te dediques. Por ejemplo, si donde estás trabajando o en los proyectos que vos estás trabajando son más sistemas como que sistema de manejo de inventarios o un sistema para manejar compras y ventas, generalmente la interfaz gráfica va a ser lo más modesta y más seria posible, ¿no? Va a ser algo, tiene que ser corporativo, tiene que ser serio, y ahí no podés ir poniéndole animaciones por todos lados o que colores demasiado llamativos, porque van a ser sistemas que va a manejar gente que va a estar todo el día con ese sistema ahí, 4 o más o 7 horas con el sistema, y tiene que ser de acuerdo a eso, ¿no? No van a tener muchas animaciones, y para ese tipo de sistemas el frontend no es no debería ser un fuerte en el cual vos tendrías que preocuparte demasiado. Más que todo en esos sistemas la carga de trabajo va más para el backend, porque toda la lógica del negocio va en torno al backend, ¿no? El frontend solo va a mostrar un menú donde vos le des clic, agregues, no sé, un ítem de un producto o hagas un inventario, o sea, va a ser cosas sencillas, pero si vos vas a hacer páginas web, portales web donde
no sé, un e-commerce, por así decirlo, que el usuario va a tener que interactuar para comprar, agregar productos desde él mismo, ahí el frontend tiene que ser un poco prioritario. También el backend, pero el frontend va a cobrar un poco más de fuerza, porque va a requerir que tu interfaz sea intuitiva, va a requerir que tenga bonitos colores, va a requerir que tenga unas bonitas animaciones para que el usuario se enganche y lo quiera utilizar, ¿no? Porque va a ser un producto que va a ser para las masas. Ya, bueno, esas eran las dos preguntas que han hecho acá en los comentarios, pero yo tengo una pregunta en particular porque Dale. en la parte del desarrollo, digamos, en caso que yo quiera trabajar en una empresa, ¿no? Hay plataformas donde se puede generar el código. He visto, tú tienes un canal de YouTube donde incluso indicas Sí. cómo activar y adquirir, pues, ¿no?, la licencia de PHP Storm. Me hablaron a mí para un trabajo de hacer una página web pequeña, pero la podía hacer, ¿no? Pero por X motivos no la acepté. Y tenía una duda en particular, si el PHP Storm yo la adquirí para que la dé como uso de estudiante, digamos, si yo creo algún sistema con ese programa, ¿puede haber algún tipo de problema? No sé, la empresa que me está comprando el sistema me podría demandar por usar un programa que, que lo adquirí como estudiante, ¿no? Porque tiene un costo ese para usarlo, ¿no? De modo profesional. Y eso quería saber, Ya. porque me dijeron que hay a veces problemitas, que algunas empresas te contratan, tú le quieres cobrar y te demandan por haber usado, digamos, programas pirateados, como se dice, ¿no? Aquí en nuestro país es común, digamos, ¿no? Entonces, a ver, era una duda que tenía y que ahorita la quiero despejar contigo, a ver si me puedes ayudar. Ya. Hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, mi estimado. Si bien vos puedes agarrar una herramienta como un IDE, en este caso PHP Store, o un sistema gestor de base de datos como SQL Server, vos para tus pruebas, para tu desarrollo, puedes utilizarlo sin problema. Puedes descargarte la versión community, por último utilizar un craqueado, ¿no? Que vos lo estás utilizando para pruebas. Ya, ¿cuándo va a haber el lío? ¿Cuándo se va a hacer el problema? Cuando tu empresa, si es una empresa grande, que factura y mueve harto dinero, ¿no? Si vos a esa empresa se lo implementás un sistema en un SQL server craqueado, no, ahí sí le hacen problema a esa empresa y esa empresa te va a tirar el perro muerto a vos, digamos. Se va a querer limpiar las manos o algo parecido. Ahí yo te digo que mientras vos lo ocupes para tu desarrollo interno, tus pruebas, no va a haber problemas, pero ya cuando quieras desplegar, en caso de una base de datos o de un sistema operativo que se maneje en un servidor, ahí sí va, si la empresa es grande y tiene que cumplir ciertas normas, porque hay empresas que están reguladas y hay empresas que no. Hay empresas que por la naturaleza de la certificación que ellos tienen o alguna otra o algún otro reglamento interno que ellos tengan, te van a exigir, ¿no? Te van a decir que tenga que ser con licencia o no. Pero si vas a trabajar para un equipo de desarrollo también donde todo lo manejen licenciado, donde si su Windows Server sea licenciado, o su infraestructura de red todo sea bajo normas y estándares, te van a exigir también a vos que manejes herramientas que si son de paga, las estés pagando. Ya. Pero así superficialmente no habría lío, ¿no? Así como no te meten preso a muchos de acá porque utilizan Windows pirata, no viene Bill Gates y se los lleva. Por no decir Sí, todo, que no digamos. habría lío. Bueno, Jimmy, yo creo que con esto concluiríamos la reunión de hoy. La verdad, muy interesante tu forma de expresar tus ideas, compartir. Como te digo, a mí Claro. la verdad me gusta mucho ese tipo de gente y yo creo que es porque yo voy casi por el mismo camino. Pero ¿qué nivel? Voy a, voy a terminar con la misma frase que tú dijiste. Sí, Steve Jobs tiene mucha razón. Cuando uno quiere, pues algo lo logra, ¿no? Ya sea que tenga muchos obstáculos en el camino, tal vez uno va avanzando lento, pero lo logra. Entonces,
Y en esa parte, la gente que comparte y ayuda sin pedir nada a cambio, es muy, es muy generoso, digamos, ¿no? Hace sentirlo pues a uno, ¿no? Que no se rinda. Entonces, en mi caso, a veces conseguir y hacer las cosas es complicado. A veces uno tiene que trabajar y estudiar o tiene otros problemitas, ¿no? Pero si uno quiere, puede, ¿no? Entonces, Jimmy, gracias de parte de mí y de todo el equipo de support, de todos los que estamos viendo acá la transmisión. Tuvimos un problemita así en lo que fue la transmisión un rato, pero lo arreglamos. En todo caso, hemos grabado la reunión, así que espero que no te moleste, la vamos a resubir para que el que No, quiera verla de nuevo o la quiera ver otra vez y 10 veces si quiere, va a poder verla ahí ya. Espero que haya otra oportunidad en la que nos puedas explicar algunas otras cosas más y te vaya bien, ¿no? Tengas éxito en todo lo que hagas. claro. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Jimmy. Si quieres terminar diciendo algo, eh, te dejo. Ya. Bueno, igual, darle las gracias a Support por permitirme compartir mis conocimientos y dar esta pequeña charla, ¿no? Para mí es un gusto hacer este tipo de cosas, porque como vos decís, también he pasado por esa época en la que uno está en la U, tiene problemas, ya sea personales, ¿no? Problemas de trabajo y tiene que lidiar y enfrentar la universidad, enfrentar las materias y sobre todo prepararse para la vida laboral, porque eso es lo más importante, que vos salgas capacitado y puedas también, ¿no? Ayudar a otras personas que se han topado con el mismo problema que tú, para que ellos puedan igual aprender y salir adelante. Muchas gracias, Equipo Support, un gusto. Bueno, con esto finalizamos entonces. Nos vemos. Muchas gracias, Jimmy, nuevamente y hasta la próxima.